Si te parece, Violeta, vamos entrando con nuestro primer invitado, que es nuestro querido abogado Paulo Díez Gargari. Ya sabe usted, este abogado que ha llevado a cabo, ha enfrentado una campaña muy importante para recuperar el circuito Viaducto Bicentenario, y que pues se ha enfrentado a toda clase a una clase política no menor, porque es no menor enfrentarse a los poderes de quienes gobiernan y han gobernado históricamente el Estado de México. Así que pues no ha sido una batalla fácil por parte pues de precisamente que ha llevado a cabo pues toda una batalla de denuncias, incluso hasta penales, contra el abogado Paulo Díez Gargari. Y hay una nota también que apareció publicada en el diario El País, que se titula La Fiscalía investiga a Julio Scherer, ex consejero jurídico de López Obrador, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y en esta nota periodística, pues también aparece el abogado Paulo Díez Gargari. Y le invitamos también, yo tuve no sé si ya lo tenemos con nosotros, no lo, no lo veo. Sí, sí, por favor, hazlo ingresar, Luis Enrique, por favor. Sí, tenemos una situación que el pasado 30 de diciembre, que tuve una intervención también ahí en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también le hice un cuestionamiento al presidente López Obrador, porque de esas cosas fortuitas que de los temas que llevaba y que llevaba yo ese tema precisamente del viaducto bicentenario, pues era mejor imposible el escenario ahí, Violeta, porque pues estaba el presidente de la República, estaba el gobernador Alfredo del Mazo, estaba el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en fin, estaban todas las autoridades que tendrían que estar para, pues, donde me tocó hacer una pregunta y que solicité que el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues, nos dijera a quién pertenece el viaducto bicentenario y por qué. Y el presidente se comprometió, dijo, pues no, pues sí, esa es una buena pregunta. Mencioné precisamente a Paulo, al abogado Paulo Díez Gargari. El presidente sabía, además de Paulo Díez y de planteamientos que había hecho, y dijo, sí, tenemos que responder. Así que, pues aprovechando esta nota también sobre el caso de Julio Scherer, que también está vinculado y salpicado por el caso del viaducto bicentenario, pues le pedimos al abogado Pablo Díez Gargari que nos hiciera favor de actualizarnos. Así que le damos la más cordial bienvenida a Paulo. Paulo Díez, abogado, me acompaña la doctora Violeta Núñez. Muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio. Muy buenos días. Buenos días, Paulo. Pues, Paulo, si fueras tan amable de darnos también una actualización sobre qué ha pasado con el caso Viaducto Bicentenario. Cuando me tocó intervenir en la mañanera, pues tú no andabas por acá, andabas de viaje, pero pues bueno, ya estamos retomando y nos gustaría ver si ha habido algún movimiento, alguna explicación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los señalamientos que incluso dio el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, gracias Ernesto. Bueno, primero, en relación con esta pregunta que le hiciste tú al presidente en aquella mañanera, me parece, de fin de año, pues fue una pregunta muy pertinente porque, en efecto, pues me parece que eso es lo que todo México está esperando desde hace mucho tiempo, Ernesto, que el gobierno federal pues le diga a México de quién es el viaducto bicentenario, que en realidad pues eso ya lo resolvió, ya lo respondió por el gobierno federal, un juez federal, un tribunal colegiado federal que confirmó una sentencia de amparo en la que con toda claridad se dice que el viaducto bicentenario es una vía general de comunicación.
En este país, las vías generales de comunicación son competencia exclusiva de la Federación, son bienes nacionales de uso común y están sujetos única y exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales. Es cierto que el presidente señaló ahí que el licenciado Jorge Nuño daría respuesta o daría algún tipo de respuesta, pero hasta el día de hoy no ha habido nada, Ernesto, y es muy triste pues decir esto, pero es que en efecto el hoy secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues ha guardado un silencio de momia que no es más que pues una digamos evidencia de que existe un muy grave conflicto de interés entre el secretario y esta empresa aleática. Yo he pues dado, subido a mi cuenta de Twitter evidencia de este clarísimo conflicto de interés, de modo que creo pues que es muy pertinente que el presidente, ojalá que vuelva a enterarse de esto, pues que instruya a la Secretaría de Comunicación, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que atienda esto, Ernesto, a que responda y a que lo haga pues sin la intervención del secretario, que como digo tiene un muy claro conflicto de interés. En realidad, Ernesto, aquí pues el tema es muy sencillo. Como te digo, ya hay una resolución judicial firme, que ya no es impugnable, en la que se establece cuál es la naturaleza jurídica del viaducto bicentenario, una vía general de comunicación. Dicho eso, la ley obliga a la Secretaría a recuperar ese bien en beneficio de la nación, dice ahí, sin derecho a indemnización por parte del concesionario, que no solo explota ilegalmente ese bien, sino que al hacerlo comete un delito. Es un tema pues de la mayor relevancia, Ernesto, qué bueno que el presidente tiene conocimiento de esto, me parece que la pregunta que tú le hiciste fue muy pertinente y bueno, pues esperemos que venga pronto una respuesta de la Secretaría de Comunicaciones. Muchas gracias, abogado Pablo Díez. En esto que salió publicado en El País de la Fiscalía investiga a Julio Scherer, ex consejero jurídico de López Obrador, pues por supuesto, enriquecimiento ilícito. Él da una respuesta. Bueno, primero, si nos puede comentar sobre esta nota que sale publicada en El País y segundo, esto que él pues está también declarando que este es un episodio más de la campaña que se ha emprendido en su contra, ¿no? De desacreditación y de manera directa señala, lamento mucho que el señor Paulo Díez sea utilizado como un instrumento para dañar mi imagen y mi reputación, ¿no? Entonces, ¿nos puede comentar al respecto, abogado? Claro que sí, Violeta, con muchísimo gusto. Mira, lo primero es, bueno, pues decir que esto que comenta el señor Scherer, pues no es más que una ocurrencia con la que trata de desviar la atención. Yo desde pues finales del 2021 públicamente di a conocer, porque en ese momento tuve conocimiento de que quien estaba detrás de la protección aleática y detrás de otros muchos actos de corrupción graves era Julio Scherer. No tiene nada que ver absolutamente con pues un distanciamiento real o aparente entre el exconsejero y el fiscal general de la República. Como digo yo, las primeras entrevistas públicas que di en relación con este tema son de octubre del 2021. En febrero del 2022 presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República en relación con el tema del viaducto bicentenario, en la que señalé con nombre y apellido directamente al señor Scherer de ser el responsable, el líder de una banda de extorsión y corrupción, digamos, que tenía su sede pues desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, desde donde el señor Julio Scherer aprovechó esa posición para enriquecerse indebidamente él y muchos de sus socios y protegidos. Y luego, Violeta, en mayo del 2022, presenté una nueva denuncia que tiene que ver con el tema inmobiliario, que es esto que salió publicado en el periódico El País. Y el señor Scherer puede decir todo lo que quiera, pero me parece que la evidencia es muy clara. Él ocultó información muy relevante de varios inmuebles que tendría que haber declarado, incluido en su declaración de situación patrimonial, y que no hizo. Esto, bueno, pues es primero una irregularidad muy clara, muy grave, que por supuesto puede dar lugar a la responsabilidad penal y yo espero que esto se judicialice pronto. Las pruebas están ahí,
no tiene nada que ver con temas ni de otras denuncias que se hayan presentado en contra del señor Scherer, ni con, como digo, eventual distanciamiento real el fiscal general de la República. No tiene absolutamente nada que ver, son hechos de corrupción muy graves que están documentados y esto, pues, de alguna manera, él en la respuesta que le da al país, pues lo reconoce, reconoce que no incluyó una serie de inmuebles en sus declaraciones patrimoniales, pero además hay muchas otras irregularidades, ilegalidades y actos de corrupción denunciados ahí. Muchos de ellos, Violeta, que tienen que ver con estos llamados polígonos de actuación, que han servido, digamos, para que muchas personas, no solo el señor Scherer, pero principalmente el señor Scherer en la Ciudad de México, se hayan enriquecido indebidamente. La jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, hace algunos meses salió públicamente a decir que se iba a investigar todo eso y que se iba a sancionar. Y en efecto, hay que reconocer que se han empezado a hacer estas cosas en la Ciudad de México, pero por alguna extraña razón, los únicos polígonos de actuación o los únicos inmuebles beneficiados ilegalmente con estos polígonos de actuación que la Ciudad de México no ha tocado ni con el pétalo de una investigación ni ha denunciado, son los del señor Julio Scherer Ibarra. Y eso es lo que fue, me parece, publicado por El País, Violeta, y lo que trató de responder, pues una vez más, el señor Scherer, desviando la atención. Lo único que tendría que decirnos es por qué demonios no incluyó esos inmuebles ahí y de dónde salió el dinero para adquirirlos. Digamos, me parece que esa sería la primera respuesta muy clara que un ex servidor público del nivel del señor Scherer tendría que darnos. No se trata de ningún ataque a su reputación, ¿no? Yo, como digo, con verdades no se puede desprestigiar a nadie, Violeta, con verdades se le puede exhibir, pero no se le puede desprestigiar. Y lo que yo he dicho ahí y públicamente del señor Scherer, pues no son más que puras verdades que están documentadas y que espero que muy pronto esas dos carpetas de investigación en las que él está señalado como presunto responsable, pues se judicialicen muy pronto y que él dé las explicaciones que considere necesarias ante un juez y, digamos, por conducto del juez a la sociedad mexicana que exige estas respuestas, ¿no? Pues sí, y es otro de los casos ahí también, Paulo, que en el caso de Julio Scherer Ibarra, pues que ya ha sido señalado y pareciera que luego los casos se quedan un poco congelados, ojalá y también se pueda destrabar. Él también se ha señalado, ha señalado que ha estado sometido a un ataque de desprestigio. ¿Qué decir al respecto sobre estas declaraciones de Julio Scherer Ibarra? Pues yo no sé si esté o no sometido a una campaña de desprestigio, Ernesto. Lo que sí te puedo decir claramente es que mis denuncias no tienen que ver con eso, sino con una exigencia de que se haga justicia en un tema muy sensible para la sociedad mexicana, como es el de la corrupción y como es el uso de los cargos públicos, el uso de la cosa pública para beneficio particular indebido. Lo que pueda haber en otros lugares, yo no lo sé, no opino de eso, Ernesto, pero sí claramente, y lo digo desde ahora y lo reitero, yo no conozco personalmente al fiscal general de la República, nunca he estado con él, nunca he platicado con él, mis denuncias no tienen nada que ver pues con eso, y como digo, mis denuncias fueron dadas a conocer públicamente antes de que las presentara, mucho antes de que fuera un tema público supuesto distanciamiento entre Julio Scherer y el fiscal general de la República. Yo creo que Julio Scherer tiene la obligación, como ex servidor público, habiendo ocupado un cargo de la importancia de la que tuvo Julio Scherer, y además, Ernesto, con todos los indicios que hoy tiene la sociedad mexicana de que en efecto él lideró, creó y dirigió una red de corrupción muy sofisticada, de corrupción y extorsión, que se valió de una serie de despachos de abogados, de asesores financieros y de notarios públicos y de algunos otros, pues para efectivamente proteger indebidamente a empresas corruptas y generarle beneficios indebidos a esas empresas y al propio Julio Scherer y a su red de servidores públicos y otras personas integrantes de esta red de corrupción. Eso es lo único que desde mi punto de vista te puedo decir.
Más allá de eso, pues no sé nada de campañas de desprestigio, ni me interesa saber si alguien quiere desprestigiar o no al señor Julio Scherer. A mí lo que me interesa y lo que le exijo como mexicano es que nos rinda cuentas, que cuando alguien le pregunta por su patrimonio, pues no responda con evasivas, que responda diciendo si es que es o no dueño de esos inmuebles, que está claramente acreditado que así es, por lo menos a nivel de registro público, y después que le explique a México por qué no los incluyó en su declaración patrimonial y que nos explique de dónde salió el dinero para comprarlos. Y luego, que ese es otro tema, Ernesto, que nos dé una explicación pues muy clara de cómo es que se benefició de estos polígonos de actuación que le han permitido, pues digamos, llevar a cabo desarrollos inmobiliarios que de ninguna otra manera más que al amparo de estos famosos polígonos de actuación que están viciados en el caso de los inmuebles del señor Scherer, pues de ilegalidades muy graves, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Y no sé si alguien tenga o no la intención de desprestigiarlo, pero como te digo, pues ese no es un tema que a mí me interese. Muchas Pues sí. gracias. Abogado, una cuestión, no sé si nos podría compartir incluso también con la audiencia de esto que decíamos que salió publicado en El País, de cuántas propiedades estamos hablando, de qué montos estamos también comentando. Él, por supuesto, el ex consejero jurídico señala que él presentó todos los documentos a tiempo, ¿no? Y actuó con total transparencia y legalidad, un poco en esto, en esta línea que preguntaba el periodista Ernesto Ledesma. Pero bueno, si podemos compartir esto, porque a mí me parece realmente los montos muy grandes y las propiedades también, pues en diversas partes del país, que pudiéramos compartir eso con la audiencia, abogado. Perdón, Violeta, no escuché, se estaba cortando un poco la comunicación, no sé si me podrías repetir la pregunta. Ah, claro, claro, sí, sí, le preguntaba si nos puede compartir con la audiencia esto que salió publicado en El País sobre las propiedades, sobre los montos que están implicados aquí, que decía yo, son varias propiedades que se adquirieron pues en este lapso, en estos últimos años, y que eso lo pudiéramos compartir con la audiencia, abogado. Sí, cómo no, pues se trata de distintos inmuebles que son mencionados, algunos de ellos en la denuncia que yo presenté ante la Fiscalía General de la República, que claramente están a nombre del señor Julio Scherer, así aparecen en información del registro público de la propiedad en la Ciudad de México y que no fueron declarados por el señor Scherer en sus declaraciones de situación patrimonial. Yo, de hecho, podría, digamos, en unos minutos que llegue a mi oficina, compartir, digamos, con ustedes, por si después lo quisieran subir, pues algunos de esos folios reales, de esos inmuebles, en donde aparece justamente el señor Julio Scherer como titular de los mismos, así como copia de las declaraciones patrimoniales que presentó mientras fue servidor público, en las que claramente podrá apreciar el auditorio que no están incluidos esos bienes. Eso, Violeta, no es más que la punta del iceberg del problema, es decir, uno no oculta pues 7 u 8 o 10 inmuebles por un descuido, a lo mejor se le pasa a uno, pero cuando un servidor público de la importancia del cargo que desempeñaba Julio Scherer oculta esta cantidad de inmuebles que tienen valores pues muy elevados, habrá que investigar primero la razón de ese ocultamiento y después, pues como te digo, digamos que los ingresos con los que se pagaron esos inmuebles, pues eran ingresos que tenían un origen lícito, pero el primer indicio que tenemos es un ocultamiento, y uno no oculta nada, pues que no quiera, digamos, salvo aquello que no quiera que se conozca. ¿Por qué lo hizo el señor Scherer? No lo sé, pero me parece que esa es la primera explicación que tendría que dar, incluso fuera del ámbito de la Procuración de Justicia o de la impartición de justicia, o sea, como un ejercicio simplemente ciudadano democrático en el que un ex servidor público que es cuestionado con fundamento respecto de su patrimonio, pues tendría que dar alguna respuesta razonable y no sobre cuestiones que tienen que ver con el clima o con su reputación o con lo demás, ¿no? Lo que es un hecho innegable, Violet, que esos inmuebles están a nombre de Julio Scherer y es un hecho innegable que el señor Scherer no los incluyó en su declaración.
Y luego tenemos una serie de fideicomisos que el propio Julio Scherer constituyó, que muestran pues algunos movimientos pues muy extraños, algunos a unos días de dejar el cargo, y luego algunas otras autorizaciones administrativas que justamente tienen que ver polígonos de actuación y demás de la Ciudad de México, unos días previos y unos días posteriores a que Julio Scherer dejó el cargo de consejero jurídico. Es un tema de la mayor relevancia, pues no es... Uy, se nos está yendo el audio. Y de exigencia ciudadana de justicia. Ese es realmente el tema aquí, Violeta. Ya, pues abogado Paulo Díez Gargari, como siempre, muchísimas gracias. Ya te nos estabas cortando ahorita un poco la señal al final, pero está la parte sustantiva aquí y sí te agradeceríamos si fueras tan amable de compartirnos pues esos oficios que tienes ahí para pues sí, tener el registro y pues darle un seguimiento a esto. Próximamente pues tenemos que regresar otra vez a la mañanera y pues vamos a tener que preguntar qué pasó, qué pasó con la pregunta, con la respuesta a la pregunta. El secretario de Comunicaciones y Transportes, pues silencio en la torre, no hay nada al respecto, así que ya veremos qué nos responden ahí en el caso de que nos den la palabra. En fin, Paulo Díaz Gargari, abogado, te agradecemos muchísimo, que tengas un buen día, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Violeta, y un saludo a todo el auditorio. Y en el transcurso del día yo le hago llegar allá a Rompevientos estos documentos, Ernesto. Muchas gracias, abogado. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.